Muy buenas tardes para todos. Un fraterno y especial saludo para todos mis hermanos que nos acompañan hoy desde las dos dimensiones de la vida. Es una gran alegría para mí, en primer lugar, que todos ustedes estén en estos momentos tan atentos, y espero que durante toda la conferencia sigan así, que estemos muy atentos a estas enseñanzas que hoy nos van a entregar los guías de la humanidad, o como lo han hecho a lo largo de todas estas conferencias maravillosas, a la luz de la doctrina que ilumina conciencias y consuela corazones. Para iniciar este tema maravilloso sobre los diferentes estados de conciencia en el mundo espiritual, yo quiero hacer un primer reconocimiento. No quiero ir a la historia, no quiero ir a aquellas fechas o lugares, sino ese momento sublime en el cual el 18 de abril de 1857, en Francia, nuestro querido Allan Kardec publica la primera edición del Libro de los Espíritus. El libro Luz, el libro que nos permite a todos nosotros comprender de una forma más profunda todo lo relacionado con la vida más allá de la vida, y especialmente con lo que respecta a los estados de conciencia después de la muerte. Uno de los temas que ni siquiera la psicología transpersonal muchas veces se atreve a tratar, que muchas veces ni siquiera las religiones, doctrinas y creencias intentan profundizar, porque no tienen el soporte doctrinario, porque no tienen el soporte que la doctrina luz nos ha permitido tener a nosotros. Hoy rendimos un homenaje muy especial a este grupo de hermanos que participaron de este magno evento en el cual, a través de este brindis, se publicaba el Libro de los Espíritus. Para nuestro querido Allan Kardec y para todo ese equipo maravilloso de trabajadores, y para su venerable esposa, nuestro reconocimiento desde aquí, desde este bello país, desde esta bella Colombia y desde estas bellas tierras en las cuales Dios nos ha permitido reencarnar. Entonces, el Evangelio de Lucas nos habla de que había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino y que se trataba magníficamente ante todos. Pero también había un pobre hombre sentado en la puerta, sentado cerca de la mesa del rico, un hombre llamado Lázaro, que trataba de tomar las migajas que cayeran de la mesa, pero lo único que podía, a través de esa posición y de las llagas que tenía, era que los perros fueran a lamerle. Pues llegó el día en que ambos, el rico y Lázaro, retornaron a la patria espiritual. Lázaro llegó al seno de Abraham, pero el rico tuvo por merecimiento el infierno, tal y como lo profesa el Evangelio. Ese estado de conciencia doloroso. Así que el rico, mirando a lo lejos, hacia lo alto, al padre Abraham junto a Lázaro, le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que toque su dedo y moje la punta de mi lengua, porque ardo en dolor, en sufrimiento. Lázaro está recibiendo el merecimiento por los sufrimientos que tuvo que pasar. Pero tú, querido hermano, tienes que sufrir las consecuencias de tu proceder en la tierra. Entonces, en esas dos posiciones, una llamada cielo y otra llamada infierno, pero que ambas se debatían en esos momentos, como los estados de conciencia de ambos,
y que nos revela el mismo Evangelio de que la vida continúa, de que para todos los hermanos de las diferentes religiones y doctrinas, especialmente los que partimos de la religión cristiana, entendemos de que el mismo Evangelio nos relata perfectamente de que la vida continúa, de que está en el Evangelio, de que todos recibiremos según, como lo dijo nuestro querido Pablo, según sus obras. Entonces, Padre Abraham, por favor permite que Lázaro descienda a la tierra en búsqueda de mis 5 hermanos para que les dé prueba de que la vida continúa y cambien su vida. El Padre Abraham le dice: ellos tienen a Moisés, que lo escuchen. No, Padre Abraham, ellos harán penitencia si uno de los muertos va y les revela de que la vida continúa y que seguimos existiendo. No. Porque si teniendo a Moisés y siguiendo muchas veces entre su pensamiento aquellas leyes establecidas, no lo han hecho, entonces tampoco lo creerán cuando llegue la resurrección de los muertos. Lucas 16 nos muestra perfectamente de que cada uno de nosotros tendrá una siembra libre, pero una cosecha obligatoria. La pregunta es en estos momentos, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra siembra? ¿Cuál es la siembra actual? ¿Y cuál es la pretensión de nuestra cosecha? ¿Estaremos cultivando semillas de manzanas y estamos esperando cosechar naranjas? Esa es una de las problemáticas para nosotros reconocer quiénes somos y qué es lo que merecemos. Esa es la mayor problemática de todos los hermanos incluidos, de que pretendemos hacer una siembra pero obtener una cosecha diferente a las semillas que hemos sembrado. Es por ello que si miramos un poco lo que es la conciencia para el mundo, ella nos dice que es el conocimiento del bien y del mal, que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, sentido moral o ético propios de una persona, pero no más. Mientras que el espiritismo, a través de nuestra mentora, nos dice que la conciencia tiene un altísimo valor en el self, que el self conquista, integrando la totalidad del patrimonio de los contenidos psíquicos existentes en la realidad del discernimiento, más allá del conocimiento, de los sentimientos armonizados con los instintos, en la razón bien orientada. Un poco diferente, ¿no? ¿Consideran que con esta definición no estamos más cerca de realmente conocer la conciencia? El mundo, la psicología, los estudiosos de la parapsicología, y todos ellos han tratado de definirla, pero todavía es muy pobre. Todavía no llegan a comprender o dar a entender a los demás realmente la conciencia, o lo que nos dejaron los padres de la psicología analítica. 2 hombres maravillosos que, a pesar de sus controversias, dejan grandes legados, especialmente los espíritas, a través del inconsciente o el subconsciente. Y a partir de ello vamos entendiendo cuál es real, cuál es el contenido real para nosotros saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. En los libros de Hermes Trismegisto, en esta nota que nos hace nuestro querido León Denis,
Observen estas palabras maravillosas. Las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores, donde se rodean de cosas divinas. Se impregnan de la lucidez de la conciencia esclarecida por el dolor. Con la energía de la voluntad adquirida en la lucha, se hacen luminosas, pues poseen lo divino en sí mismas y el esplendor de sus actos. Y concluye diciendo: afirma pues tu corazón, oh Hermes, y serena tu espíritu oscurecido contemplando estos vastos vuelos de almas, subiendo por las escalas de las esferas que conducen al Padre. Allá donde todo se acaba, donde todo comienza eternamente, y las 7 esferas dicen juntas: sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia y finalmente inmortalidad. Una de las razones por las cuales la mayoría, si no es todos, somos ahora seguidores de la doctrina espírita, estudiantes de esta segunda venida del Maestro Jesús a través del Consolador redimido. Entonces, en este video, en donde vamos a mirar un poquito las diferentes religiones a lo largo del mundo, cada una de ellas dando a entender las diferentes situaciones del espíritu después de la muerte. Todas nos muestran una realidad. Todas nos indican de que algo existe. Algunas que simplemente entraremos en un sueño profundo, pero muchas de ellas de que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay un limbo, de que a través de nuestro proceder tendremos una postura después de la muerte. Todas ellas, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, han dejado un legado. Y todos nosotros hemos pasado por muchas de ellas. Por eso jamás, queridos hermanos, condenemos las religiones, creencias y filosofías que hay en estos momentos en el mundo. Porque somos muy dados a ellos, ¿cierto? Es que mira aquella religión, es que mira cómo se visten, es que mira cómo comen, es que mira esto, es que mira lo otro. ¿Y nosotros ya somos perfectos? La doctrina lo es, pero los estudiantes no lo somos. Así que no nos compete condenar, porque de allá venimos. Y como me lo dijo una vez una hermana, allá fue donde nos educamos, allá fue donde nos preparamos, pero también nos endeudamos. Muchos de nosotros hicimos parte de esas religiones y de estas creencias, y muchos fueron los daños que hicimos. No crean que ahora somos espíritas de gratis. Somos espíritas porque somos los mayores deudores y porque tergiversamos el mensaje de Cristo, y además de eso nos lucrábamos a través de la fe, porque la fe humana es sumamente débil. Y eso lo podemos comprobar todos los días. Cierto día una hermana me dijo: Ricardo, estoy muy asustada. Fui a un lugar donde una médium me dijo: hay 10 espíritus persiguiéndome. Y yo vengo acá porque yo creo que aquí sí me pueden ayudar. Yo veo un lugar serio y un lugar donde me pueden ayudar aquí, en este centro espírita. Yo la miré seriamente y le dije: la verdad que sí hay una problemática bastante grande. Y no tienes 10. Tienes más de 10 espíritus. No puede ser. Más de 10 espíritus, yo sí. Te persiguen más de 10 espíritus. ¿Y entonces qué hago? Pues debemos de retirar cada espíritu. ¿Y eso cuánto me cuesta? Yo le dije: depende del espíritu. Si están muy fuertes, pues entonces hay un monto. Si están más débiles, pues le bajamos el monto. Depende de los esclarecimientos y lo que tengamos que hacer. Todo el tiempo le dije seriamente y me dijo: listo, lo que quieras te pago.
pero quítame esos 10 espíritus, porque no puedo dormir, porque estoy enferma, porque no puedo dejar de pensar sino en esos espíritus que me persiguen y en todo me va mal. Yo realmente no es que tenga una expresión tan seria, ¿cierto? Pero logré mantenerla hasta el final y le dije, ¿quieres que te diga la verdad? En estos momentos no hay ni un espíritu a tu lado. O bueno, sí hay uno, que es tu espíritu protector. Solo uno. Y es tu espíritu protector. Y él es bueno, ¿cierto? Sí. Es tu ángel guardián. Qué bien. ¿Y entonces cuánto me vale ahora ya la terapia? Le dije, absolutamente nada. Porque el Maestro Jesús fue muy enfático con todos nosotros. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y los centros espíritas deben de ser ejemplo en ello. Y entonces, ¿y cómo se mantienen los centros espíritas? Pues del amor. El amor. Como las relaciones de pareja, ¿cierto? Se sostienen con el amor, ¿no? Obviamente que con un aporte por nuestras profesiones y por nuestro deber. ¿Se dan cuenta lo débil que es la fe? Incluso de nosotros los espíritas. ¿Cuántos hermanos no pudieron llegar ni siquiera al Congreso? Por pequeños desajustes al final. Pero muchos tuvieron la valentía de llegar. Es así entonces que nuestros queridos hermanos católicos, nuestros queridos hermanos protestantes, cada uno de ellos nos han dejado unas enseñanzas, unas instrucciones en torno a lo que sucede después de la muerte. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna, nos dicen nuestros hermanos católicos. Opciones que tenemos para la eternidad, cielo, purgatorio, infierno. Pero entre la misma religión hay grandes contradicciones. Unos dicen sí hay cielo, otros dicen no lo hay, otros dicen son estados de conciencia, otros dicen debe ir a un limbo. Y fui uno de sus víctimas, porque de pequeño me decían, si no oras en la noche te vas para el limbo. Y una noche no oré y justamente llegué allá. Sueño perfecto. Y lo recuerdo en estos momentos porque todavía me causa agobio. Tengo que hacer la terapia del perdón, ¿ustedes qué dicen? De recordar el momento en que giraba y giraba y muchos espíritus me perseguían y sufrían. Y dije, estuve en el limbo hoy. Le consulté a mi guía en la religión que fue mi abuela y me dijo, ¿sí ves? Ahora te das cuenta por qué tenemos que orar siempre antes de dormir. Nuestros hermanos protestantes, el protestantismo tiene una visión muy sesgada, muy cerrada en torno a lo que sucede después de la muerte. No existe para ellos. Simplemente después de morir, entran a un sueño eterno para que Dios, para que Jesús venga a resucitarlos en su momento. Y asimismo, el judaísmo y el hinduismo, algunas de las religiones más relevantes que tenemos en el mundo, obviamente hay algunas más, pero entonces enseña el judaísmo que después de la muerte nuestros cuerpos van a la tumba, pero nuestras almas se van ante Dios para ser juzgadas. En la visión judía del infierno, el dolor que experimenta el alma no es físico, sino psicológico. Solo los más justos van directamente al cielo, es decir, ese etiquete no lo tenemos. Según lo que nos dice el judaísmo. ¿Y qué nos dice el hinduismo? Cree en la reencarnación después de la muerte. El alma renace en este mundo, aunque no necesariamente en un cuerpo humano. Y aquí es donde vienen los grandes problemas que hemos tenido todos nosotros, todos los espíritas lo hemos vivido, de que la primera pregunta que nos hagan nuestros hermanos principiantes en el espiritismo es, ¿en qué animal voy a reencarnar? Porque eso sí, lo sabemos perfectamente los que todavía no tenemos el conocimiento lógico y razonado del espiritismo. Pero siempre le dicen a uno, pero yo quiero reencarnar en un animal que sea bonito, que sea grande, que sea
algo significativo en la naturaleza. Y alguien le dije una vez, ¿y si reencarnas en una cucaracha, qué vas a hacer? No, me devuelvo. Está bien. Para eso tendríamos que hacer un seminario completo de dónde vienen todos estos postulados que establece el hinduismo en torno a la metempsicosis, la creencia errada en el retorno a los seres, a nuestros hermanos menores, como nos llama nuestro querido Francisco. La meta final de la vida, sin embargo, es la liberación del ciclo de vidas en este mundo material y la entrada en el nirvana o en el paraíso. Y este hombre maravilloso, Juan, en el Apocalipsis, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Será que nosotros, por el hecho de ser espíritas, ya tenemos el tiquete ganado al cielo? Yo le pido a Dios que por lo menos después de esta reencarnación, una casita al lado del maestro. Puede ser cualquier maestro, ¿cierto? No precisamente Jesús. Pero siquiera cerca. Es una aspiración, pero es un trabajo grande. En el libro de los espíritus, todos vamos a recordar la escala espírita que sabemos que fue elaborada ¿por quién? ¿Por los espíritus? ¿Por quién fue elaborada esta escala? Vamos a hacer ese recorderis. ¿Quién me dice? Por Allan Kardec. Y está muy claro de que es relativa, no absoluta. Y nos establece un tercer orden con los espíritus imperfectos, un segundo orden con los espíritus buenos y un primer orden con los espíritus puros. Y obviamente, ¿qué sabemos? Que hay unas clases, unos espíritus impuros, desde la más baja, frívolos, pseudocientíficos, neutros, golpeadores. En el segundo orden, los espíritus benévolos, científicos, sabios, los espíritus superiores. Y una escala en la cual aspiramos todos los seres reencarnados, que es la primera y única clase, que son los espíritus puros, donde concilian los grandes dirigentes, los seres que rigen no solamente el planeta Tierra, sino también este bello sistema solar. ¿Algún día hemos observado hacia el más allá? ¿Nos hemos deleitado con la creación? ¿Nos hemos deleitado con el sistema solar? ¿Nos hemos deleitado con los billones de planetas y billones de estrellas que pueblan solamente la Vía Láctea? Nuestro querido maestro cuestiona a los guías de la humanidad y les dice: en el momento de la muerte, ¿cuál es el sentido que predomina en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? ¿Qué será lo que prevalece en nosotros después de la muerte? Pregunta. Y los benefactores de la humanidad bondadosamente le responden: la duda en los escépticos empedernidos, el temor en los culpables y la esperanza en los hombres de bien. La idea que Dios nos da de justicia y de su bondad mediante la sabiduría de sus leyes no nos permite creer que el justo y el malo se encuentren ante Él en la misma categoría. Tampoco nos permite dudar de que algún día habrá de recibir el uno la recompensa y el otro el castigo por el bien y el mal que hayan hecho. Por eso, el sentimiento innato que tenemos de la justicia nos da la intuición de las penas y de las recompensas futuras, porque ¿dónde está inscrita la ley de Dios? Todos al unísono, en la conciencia.
Es decir, que ese es el tribunal, ¿cierto? ¿O esperamos un tribunal diferente? ¿Esperamos a Pedro con un mazo? ¿Esperamos al demonio que nos recibe en el infierno? ¿Esperamos al Maestro Jesús que nos juzgue o al mismo Dios? ¿A quién? A la más justa de todas. Quisiera que recordáramos una historia maravillosa del libro del cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, en el capítulo de las expiaciones terrenales. Unas historias maravillosas, fantásticas, que nos dejó el maestro Kardec al final. Y había una mujer anciana, débil, que vivía de la caridad pública. Cierto día, cuando Julien Marie iba pasando por una laguna, resbaló y cayó. Pero detrás de ella venía un hermano, el señor A. El señor A la rescata, la recoge, la lleva a su hogar, pero días después, Julien Marie desencarna. El hermano A, un médium y trabajador espírita de la Sociedad Parisense de Estudios Espíritas, cierto día siente que alguien se acerca a su presencia y él consulta con sus guías y benefactores espirituales en torno a la ayuda que le puede ofrecer a esta pobre mujer que vivió de la caridad pública, que tuvo que mendigar durante toda su existencia. Creyó como todos que estaba sufriendo. Pero ese día en que el guía espiritual le comunica, sí lo puedes hacer. Pero en vez de tú ayudarla a ella te está ayudando. Evoca su presencia y te ayudará. Querida Julien Marie, hoy evoco tu presencia porque ya sé que eres feliz. Y ella le dice, ya lo soy. Tuve una vida de dolor, de sufrimiento, porque en mis anteriores existencias provoqué dolor. Viví en la riqueza, pero la desprecié. Y ahora, en esta existencia, tuve que vivir en la mendicidad, pero jamás hice daño. Jamás me comprometí con la ley divina. Simplemente acumulaba lo poco que podía obtener para que en mi vejez yo pudiera tener unos días dignos. Pero la muerte, la hermana muerte me llamó antes. Dios en su divina providencia me permitió retornar antes de tiempo. Y heme aquí, soy una mujer feliz y vengo para ayudarte. Cada vez que tú evoques mi presencia, ahí estaré. ¿Recuerdas que hace poco ayudaste a 2 hermanos para que se sanaran? Yo estuve contigo y ayudé para que se pudieran sanar. Porque si no hubiese sido por la ayuda del espiritismo, estos 2 hermanos hubiesen retornado a la patria espiritual. Más adelante, cuando la hermana da una comunicación ya más amplia en las sociedades parisenses de estudios espíritas, le indica a nuestro querido codificador la felicidad del deber cumplido. Porque nosotros, si hacemos un análisis personal, siempre juzgamos que aquel hermano que no se viste bien, que posiblemente sea andrajoso, que posiblemente tenga que mendigar, muchas veces lo condenamos, no sabiendo que esos hermanos posiblemente estén mejor que nosotros. El estado de conciencia de ella le permitió, durante toda su encarnación y posteriormente, tener la posición feliz, a la que todos aspiramos.
Eso sí, como bien nos lo enseñó nuestro querido Chico, no esperemos ni recompensas materiales ni recompensas espirituales. Porque muchas veces como espíritas decimos, yo estoy trabajando en el bien, en la caridad, porque yo quiero un lugar muy lindo. Yo quiero tener una muy buena posición. Bueno, por lo menos llegar ahí más arribita de nuestro hogar, que es tan lindo. No. Porque ya estamos interesados por algo. Pero es que es espiritual. Sí, pero es un interés. Y la caridad, como bien nos lo dijo nuestro querido Chico, debe ser natural, espontánea, que no pensemos tantas veces. ¿Será que sí? Pero es que ese hermano, pero es que esa familia, pero es que no se lo merece, pero es que yo mejor después vuelvo, yo mejor lo hago después. Y ese después acarrea grandes consecuencias y le deja este hermoso mensaje. Persevera tú también y serás recompensado del mismo modo que yo. Te agradezco por las gratas plegarias y por el servicio que me has prestado. Nunca lo olvidaré. Algún día nos volveremos a ver y entonces comprenderás muchas cosas, cosas que en este momento serán superfluas. Basta con que sepas que que te estoy sumamente reconocida y que siempre estaré cerca de ti cuando me necesites para aliviar a los que sufren. La pobrecita Julien Marie. Yéndonos un poco a la ciencia y en lo que los mismos científicos han experimentado, yo quisiera hacer un reconocimiento al doctor Alexander. Describe la experiencia una experiencia del neurocirujano que afirmó que descubrió que la conciencia existe más allá del cuerpo, tras haber estado en el paraíso, un prado dominado por la paz, la felicidad, que reina en los relatos bíblicos. Su relato nace de lo que llama una polémica experiencia cercana a la muerte. Y simplemente quiero dejarles la invitación. Ya hemos visto algunos libros, pero estos especialmente quisiera hoy recomendarles. La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Y este hermoso título, El mapa del cielo. Pero ¿qué sucedió con este hombre que era no escéptico, un incrédulo de la vida después de la muerte? Él, a partir de esa experiencia, sabemos que entendió perfectamente que hay un estado de conciencia más allá del cuerpo, de la vida física. ¿Pero qué pensó la ciencia médica? ¿Qué pensaron los demás neurocirujanos? Que llegó enloquecido. Pero nosotros sabemos que no. Sabemos que si es un estado de locura, entonces quedémonos ahí. O como nos dicen, es que ustedes siguen al demonio, pues entonces me quedaría ahí. Un hermano cierto día me dijo, te vas a condenar, los muertos hay que dejarlos quietos. Y yo le dije, los dejo quietos. Yo no los molesto. Trato de ayudarlos en toda la medida de lo posible. Pero te vas a condenar. Está bien. ¿Y quién me va a condenar? El demonio te va a condenar por eso que estás haciendo. Ok. Entonces que me siga condenando. Porque ese demonio me enseñó a amar. Me enseñó a ser mejor. Porque ese demonio hoy me tiene aquí. ¿No crees que es como algo ilógico? Sí. Pero así actúa el demonio, Ricardo. Primero toma tus presas y les muestra cosas bonitas para después atraparlos y llevarlos al infierno. Yo le dije, bastante complicado. Que lo intente con los hermanos espíritas y con los que hoy me acompañan, ¿cierto? Hay, no sé si podré decir, millones de hermanos que hoy nos acompañan a nivel espiritual. Es un regocijo enorme para todos nosotros saber de que a nivel espiritual, allá en el mundo de las ideas,
hay una multitud de hermanos que nos escuchan y que nos escuchan nuestros pensamientos en estos momentos. Que no vean los míos. Yo un día pensaba, algún día tendremos la posición, tendremos el merecimiento de ser un guía espiritual, de ser por lo menos un espíritu protector. Yo dije, Dios mío, yo no aguanto. Yo no aguantaría. Entonces, inmediatamente me llegó la respuesta, ¿te falta paciencia y amor? Sí, bastante. Yo admiro profundamente y amo mi espíritu protector, porque siempre ve nuestro estado de conciencia y a pesar de eso, sigue ahí. Y nosotros muchas veces, cuando vemos que alguien medio nos falla, medio nos mira feo y ni siquiera nos saluda, ya con eso no lo volvemos a mirar. Miremos en este libro maravilloso de Filomeno de Miranda, de las perturbaciones en el más allá. Los que vivieron para el placer, usufructuando sensaciones y gozo desenfrenado, se niegan a comprender el acontecimiento liberador. Es decir, quedan prendidos a la materia y al placer. Otros que eliminaron de su mente toda posibilidad de sobrevivir al cadáver, hibernan sufriendo inconcebibles pesadillas. Los hermanos que retornan sin ser su hora. Los usureros y egoístas, los delincuentes de todo tipo, ven la tragedia del mal uso que sus herederos hacen ahora de los bienes mal acumulados. Por eso, hermanos, no dejemos herencia. Entreguémosla toda al bien. Porque cada uno cosechará por sí mismo. Pero no los metamos en este problema, que muchos hermanos están, incluso como sucedió en la ciudad de Manizales hace algunos años, que encontraron a un hermano que había muerto, no sé si desencarnado, pero sí había muerto, abrazado a su caja fuerte. Allá lo encontraron, en su casa. Allá fue donde murió. Los que fueron arrebatados por una muerte violenta, por imprevisión, irreflexión o descuido en actos suicidas, continúan imantados a sus despojos. Los suicidas experimentan la perturbación más penosa como consecuencia de la rebeldía que los alucinó y se amplía de manera insoportable. Y finalmente, quien nunca se preocupó por esa ley de la fatalidad orgánica, sufre con la sorpresa que lo asalta, las consecuencias del miedo, de la realidad pujante que no puede evadirse. Eso es un propulsor. Gracias. Y Allan Kardec cuestiona nuevamente a los guías de la humanidad. Dice, es necesario, pongámosle atención a esta pregunta, ¿es necesario profesar el espiritismo y creer en las manifestaciones para asegurarnos nuestra suerte en la vida futura? ¿Será que solamente con esto es necesario para asegurar una buena posición o saber nuestra suerte en la vida futura, en la vida después de la muerte? Si así fuera, se seguiría de ahí que los otros que no crean o no han sido capaces de instruirse están desheredados, lo cual sería absurdo. Solo el bien asegura la suerte venidera. El bien es siempre el bien, sea cual fuere el camino que conduzca a él. Los espíritas tenemos el paraíso ganado, tenemos el cielo ganado. ¿Alguno tenemos el cielo ganado ya? Ninguno. Porque no importa ni creencia, ni religión, ni filosofía, ni posición social y todo lo que ya nosotros sabemos. ¿Dónde se instaura el evangelio en el hogar? En la casa del apóstol Pedro, el cual vivía con su esposa y su suegra.
Pero allá llegó el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús, para ganarse a la suegra de Pedro, ¿qué hace el Maestro Jesús? La sana. Eso es un aporte mío, obviamente no fue así. El Maestro Jesús no hacía eso. Él sabía que ella se iba a sanar, que se podía sanar. Y se convierte en una de las mayores seguidoras y de las que mayores preguntas hizo durante los evangelios en el hogar. Y cierto día en el evangelio en el hogar en casa de Pedro, los apóstoles discurrían en torno a la necesidad de ayudar a nivel material a los hermanos necesitados. Maestro, pero ¿cómo podemos ayudar si no tenemos dinero? ¿Cómo podemos ayudar si solo lo que encontramos es para nuestras familias? El maestro puso su mirada sublime, serena sobre los apóstoles, sobre todos nosotros, como muchas veces lo hace cuando estamos alterados. Maestro, para reclamarle. Y en esa mirada cálida y benigna del Maestro Jesús, relata la historia de aquel hombre que la ley divina lo envía a la tierra para que cumpla con el deber de servir. Pero era un hermano pobre, un hermano carente de recursos materiales. Tenía hijos y todo lo que hacía, su trabajo, era para mantener a su familia. Y lo poco que recibía, lo absorbía en sus gastos para mantener y soportar ese hogar maravilloso. Pero el hermano, en su vida y en su trayectoria, cuando se encontraba con las demás personas, con un grupo de amigos, y la crítica o la maledicencia empezaba a ahondar en ellos, él se retraía y respetuosamente se iba. Cuando los pensamientos malos, cuando los pensamientos de odio trataban de llegar a su corazón, él hacía una plegaria a los cielos para que lo apartara de esos pensamientos. Cuando aquel hermano que lo ofendía, cuando aquel hermano que lo humillaba, él perdonaba y seguía tratándolo con bondad y con amor. Y cuando las necesidades y las carencias sobrepasaban todo lo de su hogar, él simplemente oraba a Dios, no refutaba, no buscaba culpables y no condenaba a Dios, simplemente aceptaba. Y cuando iba aquel hermano por el camino, por la vía pública y se encontraba con un obstáculo, lo apartaba. Y ello contribuía para evitar que otros cayeran y dañaran su cuerpo físico. Pues llegó el momento en que el hermano debía retornar a la patria espiritual. Y él muy asustado, muy preocupado porque no pudo hacer la caridad, porque no pudo practicar el bien tal como lo establecían las normas terrenales, porque no pude aportar nada, ni la ropa, ni el mercado, ni la comida, absolutamente nada de ello. Pero oh sorpresa que cuando el hermano se miró, una gran diadema de luz tenía en torno de él. Él apenado mira a su guía y se sorprende por su posición tan luminosa. Su guía le dice: ese es el resultado de tu trabajo. Ese es tu merecimiento, porque si no pudiste practicar la caridad material, la espiritual la practicaste todos y cada uno de los días de tu existencia. Y finalmente, que el Maestro Jesús, en su palabra maravillosa, en su acompañamiento, sabemos que todos los dolores humanos, todas las lamentaciones y las miserias encuentran en él un eco para calmar estos males y agotar aquellas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar.
irá hasta el sacrificio de su vida para ofrecerse en holocausto, para levantar la humanidad. Cuando pálido se yergue sobre el madero, sobre el Calvario, clavado en el madero infame, encuentra aún su agonía la fuerza de rogar por los verdugos y de pronunciar estas palabras que ningún acento, ningún transporte de ternura sobrepasará jamás. Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchísimas gracias.